A todos los que están aquí, les confío a Athena. Cuando el mal reina en este mundo, siempre aparecen los caballeros, héroes de la esperanza. Equipados con sus armaduras sagradas, usan el cosmos de su interior para luchar. Esta es la historia de las duras pruebas a las que se enfrentan 5 caballeros de bronce y su diosa. Ahora puedes ser parte de la leyenda. La batalla por el santuario acaba de empezar. Para salvar a Athena de una flecha diabólica, deben atravesar los templos del zodiaco. ¡Rápido, caballeros de Athena! Hace tiempo, en la era de los mitos, los dioses libraban guerras entre sí para controlar la tierra. Durante siglos, Athena, la diosa de la sabiduría y de la guerra, aparece para proteger la paz del mundo. Algunos jóvenes que juraron servir a Athena combatieron contra todos aquellos que amenazaban la tierra. Eran conocidos como los caballeros, los guerreros de la esperanza. Pero en la actualidad, Athena renació y se avecina una guerra santa. El patriarca, gobernador del santuario, trató de matar a Athena. Cuando era un bebé, el caballero de oro, Aioros de Sagitario, la salvó. Aioros intentó huir del santuario con Athena, pero el patriarca se ocupó de que lo tacharan de traidor. Aioros fue herido de muerte por sus perseguidores. Entregó a Athena a Mitsumasa Kido, líder de la Fundación Graude. Durante los 13 años siguientes, la encarnación de Athena se crió como Saori Kido, la nieta de Mitsumasa. Al mismo tiempo, este formó a un grupo de jóvenes que se pasaron la vida entrenando. Se convirtieron en caballeros para servir a Saori. Tras combatir a los caballeros negros y a los caballeros de plata, los jóvenes asaltan el santuario para deponer al patriarca y acabar con su plan de dominar al mundo en nombre de Athena. Pero son atacados por sorpresa por el caballero Tremi de Sagitis, un asesino enviado por el patriarca que dispara una flecha de oro. La flecha penetró el pecho de Saori, poniendo su vida en grave peligro. La flecha atravesará su corazón en 12 horas. Solo el patriarca puede sacar la flecha de su cuerpo, así que hay que llegar hasta él antes de que sea tarde. ¡Deprisa, nobles caballeros de Athena! Para llegar al patriarca, nuestros héroes deben cruzar 12 templos protegidos por los caballeros de oro. Deben apresurarse y no perder de vista el reloj de fuego que indica cuánto tiempo les queda. El caballero de oro que protege su primer destino, el templo de Aries, es Mu, que ha ayudado a Seiya y a los demás muchas veces en el pasado. Ah, sí. El templo de Aries. No me extraña que el caballero de oro de Aries proteja este sitio. Escucha, Mu. Saori está en graves apuros. Tenemos que llegar hasta el sumo sacerdote en 12 horas. Lo siento, pero tenemos prisa. Momento. Hay que reparar sus armaduras. No pueden enfrentarse a los caballeros de oro en ese estado. Quédense en el templo de Aries hasta que estén en condiciones de desafiarlos. Sí, ya tienes que pedirle a Mu que repare sus armaduras. Bien, te lo agradezco, Mu. Mu, lo siento muchísimo. La llama de Aries se apagó. Ya perdimos 1 hora entera.
Hay que seguir. Terminé. Kiki, la armadura. ¡Sí, Mu! ¡Vaya! Mi armadura está llena de vida. Casi la puedo oír respirar. Ahora estamos listos para todo. Gracias, Mu. Mu, Kiki, espero que estén listos para vernos luchar. Tengan cuidado. Los caballeros de oro son más fuertes de lo que creen. ¿Y de dónde viene esa fuerza? Se preguntarán. Proviene del poderoso núcleo de su cosmos. ¿El núcleo de su cosmos? Sí, la forma de cosmos definitiva. Algo que supera los 6 sentidos de los mortales. El séptimo sentido. En marcha. Recuerden una cosa, el poder de un caballero no depende de su armadura. Lo que decide las batallas es el cosmos. El que haga arder más cosmos saldrá vencedor. El segundo templo, el de Tauro, está resguardado por Aldebarán, un caballero cuya fortaleza no tiene igual. Manda a Shiryu y a los demás por los aires como si nada. ¿Cómo te atreves a abrirte paso luchando hasta el templo de Tauro? Yo, Aldebarán de Tauro, te haré pagar cara esta ofensa. ¿Así luchas, Aldebarán? ¡Esfuérzate un poco! Podría derrotarte fácilmente quedándome tal como estoy ahora. No puedes vencerme. No eres lo bastante fuerte. ¡Qué fuerza! Debe de ser el temible toro dorado. ¡Qué fuerza! Es como un toro de oro. ¡Enfréntate a mí, a Aldebarán de Tauro! ¡A luchar! Un caballero de oro no teme a los de bronce. ¡Allá voy! ¡Toma eso! Te dije que no pasaría por Tauro. ¿Cómo? ¿Qué es esto? Ni siquiera adopta una postura de lucha. Esos brazos cruzados, en verdad, son como la espada del samurái. ¡Meteoro! ¿Es todo? ¡Toma esto! Eres un endeble caballero de bronce. ¿Empiezas a preocuparte, Aldebarán? ¡Arde Cosmos! ¡Pegaso! ¡Meteoro de Pegaso! ¡Ah! ¡Nocaut! ¡Ganador! No me subestimes por ser un caballero de bronce. ¡Ah! Nunca imaginé que los caballeros de oro fueran tan superiores. ¿Cómo voy a derrotar a este tipo? Saca la espada. Tras desenvainarla, la espada pierde su poder. Se convierte en una espada de muerte. Para detener el gran cuerno debo bloquear tu puño como bloquear una espada antes de desenvainarla. Va. ¿Y eso qué? No tienes agallas para bloquear mi puño. Lo detendré con mi puño meteórico. No lo puedo creer. Desencadenó un Big Bang. ¿Qué se siente al ver tu puño bloqueado? Y ahora romperé tu cuerno dorado. ¡Idiota! Voy a romper tus cuernos dorados. ¡Vamos, ella! ¡Te enterraré! ¡A luchar! ¿Te atreves a arrancar uno de mis cuernos dorados? Sería un milagro que consiguieras arrancar.
Si logras hacerlo, admitiré con gusto mi derrota. ¡Es pan comido! ¡Aldebarán! ¡Seiya! ¿Y qué si rompiste mi posición de combate? ¿Es todo? ¡Meteoro! Imposible. El súbito choque contra su cuerpo le hizo elevar su cosmos. Seiya alcanzó el cosmos y está despertando su séptimo. ¡Cosmos! ¡Pegaso! ¡Meteoro de Pegaso! Debo invocar mi cosmos. ¡Despierta! ¡Séptimo sentido! No puede ser. ¿Un Big Bang? ¡Ganador! Ahora ya sabes lo poderoso que soy. El cosmos de Seiya se está expandiendo. Crece al ser golpeado y derribado. Si sigue creciendo así, podría llegar a ser más poderoso que los 12 caballeros de oro. ¿Cómo? ¡Su cosmos desapareció! Aquí está, Aldebarán. Agarraré ese cuerno como prometí. ¿Qué? ¿Qué te parece, Aldebarán? Partí tu cuerno de oro, como dije que haría. ¿Vas a ser un buen perdedor y admitir la derrota? ¿O tendré que romperte el otro cuerno? ¡Bah! Está bien, Seiya, me ganaste. Eres el primero en romper un cuerno de Tauro. Adelante, Seiya. Puedes pasar por el templo de Tauro. Pero no creas que será tan fácil con el resto de los templos. No subestimes a los caballeros de oro. Sí, lo sé. He aprendido todo sobre los caballeros de oro. Seiya y sus amigos llegan al templo de Géminis. Allí se ven atrapados en una ilusión. Da igual cuánto busquen la salida. Siempre vuelven a aparecer en la entrada. Se dividen en dos. Yoga y Shon buscan juntos. Pero de pronto descubren que el caballero de Géminis les cierra el paso. Ese debe ser el caballero de oro de Géminis. Casi no noto su presencia. Da la sensación de ser un fantasma. Me pregunto si el laberinto de la casa de Géminis será una ilusión para confundirnos. Y si vencemos al caballero de Géminis, la ilusión desaparecerá. ¡No, espera, Yoga! ¡Déjame! ¡Debo vencerlo! Seiya nos salvó en el templo. Ahora es mi turno. ¡Defiéndete, caballero! Caerás ante el puño helado del cisne. ¡El templo de Géminis será tu tumba! ¡A luchar! ¡Yoga! ¡Espera! ¡Es algo extraño! Tranquilo, Shon. Por los trucos que intente, mi cosmos los congelará a todos. ¡Otra dimensión! ¡Ataque rayo! ¡De Aurora! ¡Otra dimensión! Es como si mis ataques te atravesaran sin hacerle nada. Eso es imposible. ¿Acaso? Pues sus ataques son reales. Se los matará.
Me da igual lo poderoso que seas. No soportarás mi mejor ataque. ¡Prueba el poder del cisne! Solo lograrás bajar ¡Aira! la guardia. ¡Cisne! Y entonces serás derrotado. ¡Por el poder del viento glacial! Otra dimensión. Eso es. La puerta a otra dimensión se abre de par en par para ti. Otra dimensión. Otra dimensión. Toma eso. Lo veo. Otra dimensión. Ahora verás lo poderoso que soy. Otra dimensión. ¡Knockout! ¡Ganador! ¿Entiendes el poder del cisne? Aquí pasa algo raro. Mi cadena no reacciona. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? No responde al caballero de Géminis. Es como si no pudiera localizarlo. Pero, ¿qué dices? Llegó tu hora. Otra dimensión. ¡Ah! ¡Yoga! ¡Yoga! El cisne ya no está en esta dimensión. Ahora te toca a ti, Andrómeda. Los otros dos no cayeron en la trampa de mi ilusión, gracias a la ceguera del dragón. Pero tú no saldrás de aquí con vida. Si mis cadenas no hacen nada, eso significa que no hay enemigos cerca. Tiene que haber un modo de vencer al caballero de Géminis. Extraño. ¿Mi cadena está confusa? ¡Pierde el laberinto de Géminis! ¡A luchar! ¿Qué le pasa a mi cadena? Otra No lo dimensión. entiendo. No responde en absoluto al caballero de oro de Géminis. Otra dimensión. Funcionó antes. Esto no basta. Eres un... Otra dimensión. No me gusta hacerle daño a nadie, pero no hay salida. Debo vencerte. ¡Por Atena! Eres un... ¡No hay salida! Seguí estallando un cosmos que rompió mi concentración. Eres un... ¿Quién es? Otra dimensión. ¡Es el cosmos de mi hermano! Debe estar protegiéndome desde lejos. ¿Este que enfrente es solo una ilusión o qué? O sea que el laberinto del templo de Géminis no existía. Era todo una ilusión. ¡No hay salida! ¡No hay salida! ¡Ganador! Géminis. El dolor de Jin y de Yang. Escóndete si quieres, pero seguro mi cadena te va a encontrar. ¡Ahí! ¡Ataca, cadena! No tengo que vencer al caballero de Géminis. Venceré al que controla esta ilusión, el hombre que está más allá de esta dimensión. No, no puede ser. ¿Me atacaste directamente? ¿Desde una dimensión completamente distinta? Las ilusiones se fueron. Ahora lo entiendo. Géminis nunca estuvo ahí en realidad. Aunque espero que Yoga esté bien. Lo lanzaron a otra dimensión en plena batalla, ya que el cosmos de Géminis desapareció.
Seguramente habrá vuelto a esta dimensión. Seiya y Shiryu llegaron al templo de Cáncer. Ahí ven una espectral luz que ilumina incontables máscaras en las paredes y el suelo. Son los rostros de los que murieron en las masacres de Máscara de la Muerte, el Caballero de Oro de Cáncer. Al ver caras de mujeres y niños entre las máscaras, Shiryu le dice a Seiya que siga adelante. Quiere enfrentarse a Máscara de la Muerte en solitario. ¿Ves las caras de los muertos en el templo de Cáncer? Los maté a todos personalmente. Sus espíritus están condenados a vagar en el templo de Cáncer para siempre. Son los símbolos de mi victoria, trofeos de mi gran poder. ¿Entiendes eso, pequeño? Por eso me llaman Máscara de la Muerte. ¿A eso lo llamas símbolos de tu poder? En nombre de los caballeros, yo, Shiryu, te voy a derrotar. Está bien, Shiryu. Recuerdo nuestro pequeño enfrentamiento en los 5 picos. Hoy vas a pasar por Praesepe, el túnel de la otra vida. ¡Ahora vete al infierno! ¡Toma esto! ¡Ondas del Hades! ¿Cómo? ¡Ah! Mi sangre de dragón hierve. ¡Por derrotarte! ¡Acabaré lo que empezamos en los 5 picos! ¡A luchar! ¿Puedo ver? ¿Es esto Praesepe? ¡Te voy a mandar a la tierra de los muertos! ¡Vas a morir, Shiryu! ¿Y toda esa gente quiénes son? Ese de ahí... Pero si es Yoga. No puedes ir allá. Ese grupo viaja a la tierra de los muertos. ¿Esa voz? ¿Es Saori? ¡Ya te tengo! No puedo ir. No hasta que rescate a Saori y a Yoga. Sin la protección de Mu, habrías muerto en los 5 picos. No puedes salvarle la vida a nadie, porque vas a morir aquí. Ya te tengo. ¿Cómo se supone que saldré de aquí? Escucha, Shiryu, escucha la voz de tu salvador. No sabes nada de eso. ¿Cómo te haces llamar? ¡Lucian! ¡Ascenso de dragón! ¡Vida se extinga! Pero no te perdonaré. Te derrotaré sea como sea. Ya te tengo. ¡Knockout! ¡Ganador! Nadie puede vencer mi puño y escudo. Por favor, Dios mío, protégelo. Por favor, que no le pase nada a Shiryu. Alguien llama el alma de Shiryu para que vuelva de Praesepe. ¡Es aquella jovencita! ¡Ah! ¡Ahí estás! ¡Desaparece! ¡No! ¡Detente! ¡Déjala en paz! Esa jovencita se preocupaba mucho por ti. Deberías darme las gracias. Así podrán estar juntos en la otra vida. Máscara de la Muerte. Jamás había odiado tanto como te odio a ti, caballero. A ti no te daría ni el más mínimo ápice de piedad. ¿Cómo? ¡No puede ser! Este cosmos de Shiryu es más poderoso que el de los Caballeros de Oro. Cada gota de mi sangre está hirviendo. Con tu locura, despertaste la cólera del dragón. ¡Adelante! ¡Ataca con todo el cosmos que tienes!
Nunca podrás asestarme un golpe mortal. Llevo una armadura de oro, la más poderosa del mundo. ¡Ah! ¡No! La armadura de oro de Cáncer se desprendió de mi cuerpo. Es la voluntad de los Caballeros de Oro. Fuiste corrompido por el mal. Y tu armadura te rechaza como Caballero de Oro. Pero, por despreciable que seas, mi orgullo de caballero me impide atacar a un adversario indefenso. Ahora igualamos condiciones. Aquel de nosotros que tenga el cosmos más fuerte será el ganador. Máscara de la muerte. Es la última vez que me enfureces. ¡No te atrevas a jugar conmigo! ¡A luchar! ¡Pobre idiota! Dejaste pasar la oportunidad que tenías para vencerme. El cosmos de los Caballeros de Oro es 100 veces superior al de los Caballeros de Bronce. Puede que mi cosmos todavía no haya superado el nivel de un caballero de bronce, pero un auténtico caballero que lucha para vencer el mal puede aumentar su cosmos más allá del de un caballero de oro. Debo poder hacer eso, aunque sea por un instante. Cuantas más ondas del Hades te alcancen, más sufrirá tu alma y terminará yendo a otra dimensión. Estará condenada a no volver nunca a esta era. Voy a destruir tu misma alma. ¡No! ¡Este enorme cosmos! Mi sangre de dragón hierve de deseo de matarte. La ira abrumadora del dios dragón acabará con cualquiera que se atreva a tocar sus valiosas escamas hasta el día de mi muerte. ¡Mi ira no se calmará! ¡Arde cual dragón! ¡Lucian! ¡Ascenso de dragón! ¡Locada se extinga! ¡Ganador! No eres digno de la armadura de oro. ¡Shiryu! ¡Shiryu! ¿Eres tú, Sean? Espera. Alguien le habla directamente a mi cosmos. ¡Esa voz! Viejo maestro. ¿Cómo estás, Shunrei? ¿Ella está bien? Genial. Gracias. Gracias, maestro. ¿Ah? Shiryu, ¿tú no puedes ver ahora? Es cierto. Recobré la vista. Recuerdo que el viejo maestro me dijo una vez que el cosmos es la fuente de la propia vida. Si lo aumentas al nivel máximo, puede curarte milagrosamente de cualquier herida o enfermedad. Genial, Shiryu. En esa batalla contra Máscara de la Muerte, debiste aumentar tu cosmos al máximo. Gracias, Sean. ¡Ya, en marcha! Seiya debe estar luchando en el templo de Leo. ¡Sí! Sean derrota al Caballero de Géminis y Yoga escapó de la prisión dimensional en la que lo habían encerrado. Apareció en el Templo de Libra, asignado al Caballero de Libra, conocido por los caballeros como el Viejo Maestro. Ahí Yoga se encontró con una figura de su pasado. Camus de Acuario. ¿Qué haces en el Templo de Libra? ¿No deberías estar protegiendo el Templo de Acuario? Estoy aquí para detenerte. Yoga, tienes que parar esto. Te lo ordeno. Me temo que no puedo obedecerte. Entonces te detendré por la fuerza. ¡No puedo!
Me has enseñado todo lo que sé. No alzaré mis puños contra ti. Te sigues comportando como un niño. Voy a obligarte a sacar los puños. ¿Cómo? No. ¿Madre? Es el barco de mi madre, que se hunde cada vez más. Veo que mi madre se aleja de mí. Es horrible si continúa hundiéndose. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Silencio! He eliminado tu principal debilidad. Ese incesante lamento por los muertos. Tú eres mi maestro. ¡Pero me las pagarás! Mi respuesta es combatir. Nunca podrás ganarme con ese débil Cosmos. ¡A luchar! ¡Sarcófago de Nadie hielo! tiene derecho a quitarme a mi madre. Entonces, ¿estás listo, Yoga? ¡Sarcófago de hielo! ¡Camus! Afrontarás la ira de un hombre que perdió a su madre. Deja atrás tus tontas emociones, Yoga. ¡Sarcófago de hielo! ¿De mi propia madre? No puedo hacer eso. Nunca la olvidaré. Por tu madre, te odio así. Esas emociones te impiden alcanzar el cosmos definitivo de un auténtico caballero. Debes seguir adelante. ¡Por Atena! ¡Ejecución! ¡Déjame pasar! Camus, no quiero seguir peleando. Pronto temerás a su ¡Knockout! ¡Ganador! Madre. Si ese es todo el poder que tienes, es obvio lo que pasará cuando luches contra los Caballeros de Oro. Creo que es mejor acabar con esto rápido. Te haré el honor de mi ataque supremo. ¡Ejecución, Aurora! ¡Ese Cosmos! ¡No puede ser! ¿Tú también lo sentiste, Seiya? Sí, el cosmos de Yoga explotó de repente. Y luego desapareció por completo. ¡Oh, no! ¿Yoga está muerto? Perdóname, Yoga. Y, en vez de dejarlos matarte, preferí enterrarte con mis manos. Después de todo, soy tu maestro. Este sarcófago no se derretirá jamás. Tu cuerpo yacerá aquí. Permanecerá incorrupto dentro del sarcófago. Aunque tu alma ascienda a los cielos, tu cuerpo se quedará aquí para siempre, en el templo de Libra. Adiós, Yoga. Tras dejar a Shiryu, Seiya se abrió paso hasta el templo de Leo. El templo lo custodia Aioria de Leo. El caballero cuyo hermano es Aioros, el hombre que salvó a Atena y fue acusado de traición. Él reconoció a Saori como Atena. Juró servir a Atena toda su vida. La expresión en el rostro de Aioria, Seiya no la recordaba. Una expresión de furia asesina. Da igual quienes intenten cruzar el templo de Leo. Yo, Aioria de Leo, los mataré.
Ayoria, escúchame. Saori fue herida con una flecha de oro que solo el sumo sacerdote puede quitar. Si no llegamos hasta él en menos de 8 horas, será demasiado tarde. Athena morirá. ¿Cómo? ¿Athena morirá? Detén esta lucha inútil y déjame pasar. ¡Ayoria! Lo siento, pero no puedo. ¡Te lo dije! Tengo que matar a cualquiera que intente cruzar el templo de Leo. ¡Maldita sea! Saori se acerca más a la muerte. Supongo que razonar con Ayoria ahora no sirve de nada. En ese caso usaré mi poder. Para mí eres un villano y voy a luchar con todas mis fuerzas. No me voy a contener, Ayoria. No puedes vencer a un caballero de oro. ¡A luchar! ¡Toma esto! ¡Enfréntate a los colmillos de león! ¿A qué vienen esos ojos? Es como si su alma hubiera desaparecido de sus ojos. Ayoria, antes eras sabio y valiente, el caballero perfecto. Ahora eres como un demonio. ¡No funcionará conmigo! Te demostraré lo estúpido que fuiste al desafiar a un caballero de oro. Aunque no tenga probabilidades, al menos debo debilitarlo por Shiryu y Shon. Alguien me dijo que ser caballero no era de nacimiento. Tú me enseñaste eso. Ayoria, de no ser por tus palabras, no me habría convertido en caballero. Mientras tengo... ¡Pegaso! ¡Meteoro de Pegaso! ¡Nocaut! ¡Ganador! No puedo perder. ¡Por Athena! ¡Espera! ¡Nadie acabará con este gusano! ¡Yo casi ostendré este honor! ¡Casio! Sin embargo, cambié de idea. Procuraré retenerlo lo más posible. Aprovecha para huir. Ayoria fue alcanzado por el puño ilusorio. Está bajo el influjo del patriarca. El puño ilusorio del patriarca es una técnica legendaria. No volverá a ser el mismo hasta que no vea morir a alguien. ¿Qué? ¡Fuera, Casio! ¡No puedo perder el tiempo con secuaces! ¡No me moveré! ¡No hasta que vuelvas a ser tú mismo! ¡Qué locura! ¡Casio! ¡Casio! Dime, ¿por qué te sacrificaste? Sigues sin entenderlo. El caballero de Leo no recobrará su sentido común hasta que no haya matado a alguien con sus manos. ¿Y si murieras tú, aquella a quien yo amo, sufriría demasiado? ¿Cómo? No podría soportar verla sufrir por ti. Para mí, ella es una auténtica diosa. ¡Ayoria! Casio se sacrificó para que así puedas recuperar la cordura. ¿Qué más necesitas para despertar? ¡Ya! ¡Basta de charla! Ayoria pelea contra el patriarca. Lo atacaré con algo que lo ayude a recobrar el sentido. Debo poder ver los puñetazos de Ayoria. ¡Seiya! ¡No voy a contenerme! ¡A luchar! ¡Toma esto!
¡Atena! ¡Mi cosmos! Necesito un milagro, solo para un ataque. Necesito que mi cosmos alcance el mismo nivel que el de Ayoria. Da igual lo mucho que hayas aumentado tu cosmos. ¡Jamás podrás vencerme! ¡Morirás junto a Casio! ¡Ayoria! Mientras viva, nunca me rendiré. Y no solo porque sea un valiente caballero, sino porque debo recuperar a Ayoria. ¡Toma esto! ¡Lo veo! ¡Sella! ¡Ayoria! ¡Despierta! ¡Eres un león de honor! ¡Ayoria! ¡Abre los ojos! ¡Ayoria! ¿Cómo liberarlo de este control mental? ¡No funcionará conmigo! ¡Eres un... ¡Knockout! ¡Ganador! ¿Has despertado? ¡Ayoria! ¿Qué hice? ¡Por fin! ¡Vuelves a ser tú, Ayoria! Casio. Casio, ahora eres una estrella. Protegerás a Shaina por siempre. ¡Sella! Ayoria, entierra a Casio con los honores que merece. No tenemos tiempo. Tenemos que ir al templo de Virgo. ¡Espera, Sella! Te daré un consejo. Bajo ningún concepto permitas que Shaka abra los ojos. Porque cuando abre los ojos, toda forma de vida que hay queda destruida. Seiya, Shiryu y Shon llegaron al sexto templo, protegido por el caballero de oro Shaka de Virgo. Se vieron sobrepasados, víctimas del poder divino de su cosmos. Tienen tan poco poder. ¿Cómo lograron llegar al templo de Virgo? Sigo sin poder creerlo. Solo puedo suponer una cosa. Los demás caballeros de oro no han intentado detenerlos. Hubieras abandonado el combate. De mí, Shaka, dicen que soy el más próximo a la divinidad. De los 12 caballeros de oro, yo no tengo piedad, ni siquiera para los débiles y enfermos. Aunque resulta un acto de piedad aliviar el dolor de una bestia salvaje, matándola de un solo golpe. ¿Qué es este cosmos? Te arrepentirás de haber atacado a mi hermano y sus amigos. Iki, el Fénix. Me da igual que seas un dios o no. Pagarás por lo que les hiciste a mi hermano y a sus amigos. Cruza esta línea y morirás. Ahora ve al otro mundo. ¡A luchar! Cometes un grave. Deberías arrodillarte y suplicar que aumentes y valoras tu vida. ¡Shaka! Lamento decirte que no creo en los dioses. Lo sabías muy bien, que mi cosmos no está muy bien. No puedo hacer nada. Soy como un conejo atrapado por la mirada de un águila. ¡Un fantasma! Traidores así no merecen armadura. Te reduciré a cenizas. Hagas lo que hagas, volveré. Al final,
Mis llamas te abrazarán. ¿No te lo dije? Estoy listo para morir cuando sea. A lo mejor me has subestimado. ¡Alas del Derrotaré a cualquiera que se interponga en mi camino. ¡Arde por siempre! ¡Alas llameantes del Fénix! ¡Cosmos arde más que nunca! ¡Ganador! Donde yo vaya es asunto mío. Shaka, con todo ese poder que tienes, ¿por qué te uniste al plan maligno del Patriarca? Supongo que ya te habrás dado cuenta de lo malo que es. O quizás siempre lo hayas sabido. Y no seas más que un secuaz suyo que lo sigue. ¡Bien! ¡Respóndeme, Shaka! Da igual a quien me enfrente. Siempre puedo saber si es bueno o malo. Y en cuanto al Patriarca, sé que es bueno. ¡No! Ya has estado antes en el infierno, Iki. Parece que cometí un error. No tendría que haberte enviado al inframundo. Iki, voy a privarte de tus 6 sentidos. Te voy a derrotar de forma tan completa que ni el Fénix podrá regresar. ¿Qué? ¡Anillo danzante del cielo! Shaka abrió los ojos. ¡No! ¡Mis brazos! ¡Mis piernas! Estoy perdiendo mis sentidos. No puedes sentir nada. Voy a hacer que ese corazón deje de latir. Te enviaré al otro mundo. Será una especie de piedad. ¡Shaka! ¿Ahora peleas conmigo? No lo harás. No vencerás tan fácilmente a mi hermano. Te empeñas en no morir, ¿eh? ¿Qué puedes hacer tú? Son, aléjate. Yo derrotaré a Shaka. ¡Puedo hacerlo! ¡No! El cosmos de Iki aumenta a niveles descomunales. ¿Vencerme a mí? ¿Que he visto el infierno con mis propios ojos? Ahora ve al otro mundo. ¡A luchar! Iki se quedó sin sus 6 sentidos cuando comenzó a despertar el séptimo. El sentido que solo tienen los caballeros. ¿Me oyes? Shaka, no puedo verte con mis propios ojos. Te seguiré con mi séptimo sentido. Ahora comprenderás que por mucho que te resistas, lo único que te espera es el abismo eterno. ¡Arde! Que seas divino, como dicen, a mí me da igual. Yo solo confío en mis propios poderes. ¡Anillo danzante del cielo! ¡Cazador de demonios! ¡Eres un arde! Este es... Mientras vivas, voy a seguir atacando las veces que haga falta. ¡Anillo danzante del cielo! ¡Alas del Fénix! ¡Puño fantasma! ¡Ganador! No soy de los que creen en dioses. ¿Cuál es la fuente de su fuerza? ¿Cómo puede igualarse a mi cosmos?
de Caballero de Oro? Deberías saber la respuesta, porque tú me la enseñaste. ¿Qué? Fortaleces tu cosmos eliminando uno de tus 6 sentidos. En este caso, tu sentido de la vista. Shaka, mi cosmos perdió sus 6 sentidos. Ahora arde con más intensidad que el tuyo. No puedo creerlo. ¿Te sometiste al anillo danzante del cielo a propósito? Si no lo hubiera hecho, nunca habría podido vencerte. Tus poderes son casi divinos. ¡Vamos, Shaka! Te voy a hacer emprender un viaje al otro mundo. ¡Qué idiota! ¿Renunciar a tu vida por vencer a tu enemigo? ¿Qué valor hay en ganar de esa forma? ¡Adiós, Son! Ve con Seiya y lucha con él como un hombre hasta el final. ¡Iki! Son, si verdaderamente existe la reencarnación, cuando tú y yo reencarnemos, yo volveré a ser tu hermano. Te lo prometo, Son. ¡Iki! En el séptimo templo, Seiya y los demás encontraron algo. A Yoga atrapado en un sarcófago de hielo. Se decía que los sarcófagos de Camus eran irrompibles, invulnerables incluso ante el poder de varios caballeros. Seiya no podía hacer nada. Seiya y sus amigos no saben cómo salvar a Yoga. Pero de repente apareció la armadura de oro de Libra. Era la armadura del viejo maestro de Shiryu. ¿Cómo es que la armadura de Libra apareció ante nosotros? Nuestro maestro debió enviarla para que salvemos a Yoga. Gracias, maestro. Gracias. La armadura de Libra está compuesta de 12 piezas con pares de tonfas, espadas, nunchakos, lanzas, estacas, de 3 secciones y escudos. Los caballeros de Libra pueden usarlas con una condición. Solo pueden usarse cuando la causa es justa. Por eso los caballeros de Libra eran convocados en la antigüedad para juzgar las acciones de los otros caballeros. Bien, gracias por la espada, maestro. Voy a sacarte de ahí. Y una vez más, el cisne volverá a luchar a nuestro lado. ¡Lo lograste! ¡Yoga! Su cuerpo está frío como el hielo. Su corazón casi se detiene. ¿Qué podemos hacer? Ustedes dos sigan adelante. No nos queda tiempo. Estoy seguro que puedo salvar a Yoga yo solo. Bueno, de acuerdo. Pues, sigamos. Buena suerte con Yoga, Sean. Aumentaré mi cosmos a su punto máximo y usaré el calor para calentar el cuerpo de Yoga. Así lo salvaré. Encenderé mi cosmos no para ganar, sino para salvar a mi amigo. Es como debería ser. Aunque muera en el intento, juro que te salvaré. Yoga. Seiya y Shiryu fueron al octavo templo. Ahí les aguardaba su guardián, Milo de Escorpión. Con su aguja escarlata, Milo derrotó a Seiya y a Shiryu en un instante. Te tomaría por loco, pero llegar así de lejos demuestra que eres hábil de verdad. Pero me imagino que quedarán otros caballeros de bronce, además de esos dos. No puede ser. Eres Yoga el Cisne.
¡Yoga! ¡Vuelves a estar vivo! Sí, Shon usó su propia vida para darme su calor vital y salvar mi cuerpo helado. Ahora, levántense los dos. Tenemos que ir juntos a los aposentos del patriarca. ¡Qué sueño tan bonito! Si creen que pueden llegar al patriarca, están soñando. Para nosotros, soñar no es contentarse con tener un sueño. Hay que creer en él hasta el final. ¿Qué es esto? ¿Cristales de hielo? ¡Anillo congelante! En esta ocasión serás tú quien quede inmovilizado, Milo. Seiya, Shiro, sigan adelante con Shon. Yo derrotaré a Milo y los alcanzaré luego. En un combate sobran las palabras. Dejaré que conserves la vida. ¡A luchar! No lo entiendo. ¿Cómo puedes ser tan ingenuo? ¿Creíste que me inmovilizarías con tus anillos? ¡Claro que no! Es cierto, porque no te inmovilizarían por mucho tiempo. Con eso Seiya tuvo tiempo de irse. Entiendo. ¿Quieres que luche? Tú y yo y sin que nadie interrumpa nuestro combate. Se hará como quieres, una lucha sin cuartel. Anillo congelante. ¿Cómo cruzarán las 12 casas? Un pequeño grupo de caballeros de bronce. ¿Acaso existe A algo? nosotros eso no nos preocupa. Aunque tú digas que es imposible, te demostraremos lo contrario. No me hagas reír. Ya te lo dije. Dino, caerás ante mis vientos glaciales. No tengo tiempo para esperar a que actúe tu veneno. ¡Aguja escarlata! ¡Aguja escarlata! ¡Antares! ¡Aira! ¡Cisne! Anillo congelante. ¡Aguja escarlata! ¡Aguja escarlata! ¡Antares! ¡Polvo de diamante! ¡Aguja escarlata! ¡Ganador! Yo gano con la furia del frío. Ya te había dicho que la fuerza no basta contra mí. ¿Por qué no miras tu propio cuerpo? ¿Cuándo? Mi cuerpo son las agujas de escorpión. La aguja escarlata atraviesa el cuerpo con 15 agujas, iguales que la constelación del escorpión que está en los cielos. La última aguja es muerte segura. Eso me obliga a acabar contigo antes de que la muerte me alcance. ¿Por qué sigues luchando, Yoga? ¿Acaso no entiendes los sentimientos de Camus? Camus probó tu fuerza, determinación y percepción del séptimo sentido en el templo de Libra. Pero no puedes deshacerte de tus sentimientos. Camus te encerró en un sarcófago de hielo para salvarte de la muerte segura en combate. Sabía que algún día saldrías de ahí con vida. ¿Camus? ¿Será verdad? Te perdonaré la vida por el respeto hacia Camus. Recuperarás tus sentidos en unos días. Ahórrame tu clemencia, Milo. ¿Cómo voy a elegir poder vivir así? Mis amigos luchan sin importarles el peligro. Hay un motivo por el que estoy aquí. En este momento y lugar, un motivo muy importante. Y no importa lo difícil que sea la lucha. Solo siento alegría por recorrer este camino y luchar junto a mis grandes amigos. Pero, caballero, aunque me prives de mis sentidos, yo lucharé contigo hasta la muerte. Mi
mientras el cisne pueda volar, me alzaré con la victoria. ¡A luchar! Los caballeros deben arriesgar la vida en cada combate. He decidido luchar realmente y arrancarle la vida a quien te considera un igual dado su valor de caballero. Imposible, Yoga. Sería un insulto perdonarte ahora. Lucharé contigo justamente y al final te mataré. ¡Vamos, Milo! Aunque muera, seguiré adelante por el bien de Atena y por mis amigos. Todavía insistes en luchar, aunque hayas perdido los dedos ante mi aguja escarlata. Tal y como ganaste, el veneno está infectando su ánimo. No voy a jugar todo si no está en batalla. Me libera de mi destino. ¡Ejecución! ¡Ganador! Un hombre debe luchar hasta el final. ¡Por la aguja de Antares! Esto es lo que tú querías, caballero. Una lucha equilibrada es un desperdicio. ¿Qué? Las 15 estrellas de la constelación de Escorpión están heladas por la fuerza congelante de su ataque. Mientras atacaba con Antares, debió golpear los 15 puntos estelares de mi armadura de Escorpión. Sin el poder de absorción de mi armadura, yo no habría podido sobrevivir. Habría sucumbido. ¡Muerto! ¿Cómo? ¿Ya perdió la conciencia? ¿A dónde quiere ir? Yoga, solo te quedan unos minutos de vida, caballero. Los vas a malgastar en tratar de seguir avanzando. Esta es la Saori Kido que protege a los caballeros de bronce. ¿Es realmente Atena? Si es así, ¿qué hemos hecho? Toque Tushinoten, la hemorragia cesará. Muy pronto recobrarás tus 5 sentidos. ¿Pero por qué? Porque quería verlo. Quería ver hasta dónde llegarían hasta que acabe la batalla. Mientras ella y los demás iban al templo de Sagitario, la armadura de oro de Sagitario de repente brilló con intensidad y salió volando hacia su templo. Las 12 armaduras resonaron al unísono. En ese momento, tras incontables años, todas las armaduras de oro se reunieron por fin. Aún dolidos por la muerte de Aioros, fueron al templo de Sagitario. ¿Esta es la armadura de oro de Sagitario? Espera, ¿eso es? Esto debe ser el origen de aquella luz. ¿Eh? La armadura de Sagitario se mueve. Es casi como si intentara atacar a Seiya. ¡Seiya, cuidado! Esto es... Aioros debió dejar estas palabras. ¡Yoga! ¡Wow! Saliste con vida del templo de Escorpión. La armadura de Sagitario no apuntaba a Seiya. Trataba de mostrarnos este mensaje grabado en la pared. A los que han vencido todos los obstáculos. La vida de la princesa Atena, y le suplico que la protejan. Aioros debió estar esperando todo este tiempo a que llegáramos aquí. No tenía ni idea de cuándo apareceríamos por aquí.
Podría haber esperado toda la eternidad dentro del templo de Sagitario. Es un mensaje corto. Pero notas la emoción de Aioros en cada una de sus palabras. Aioros, te juro desde aquí una vez más que siempre protegeremos a Athena. Pase lo que pase, no podemos permitirnos morir. Entre todas las estrellas arremolinadas en la galaxia. Nacimos y crecimos juntos al mismo tiempo. Somos como hermanos forjados por la sangre. Seiya y sus amigos llegaron al templo de Capricornio, pero no vieron al Caballero de Oro que lo protegía. Se apresuraron a cruzar el templo, pero entonces Shura, el Caballero de Capricornio, los tomó por sorpresa. Su potente ataque separó a Shiryu de sus amigos. Eres Shura de Capricornio, guardián del templo de Capricornio. Si no puedes volar igual que los otros tres, lo de resquebrajar la tierra te debe de aterrorizar. ¡Ja! Si volara para evitar ese ataque, seguramente me alcanzarías con otro golpe en el aire. Así que te quedaste ahí a propósito, ¿para garantizar la huida de tus amigos? ¡Ridículo! ¡Lo lamentarás, niño! Voy a mandarte a tu perdición, igual que lo hice con Aioros. No, ¿tú derrotaste a Aioros? ¡Sí! Aioros se atrevió a atentar contra la vida de Athena. Le otorgué su castigo divino. Shura, el bebé que Aioros protegió con su vida hace 13 años es Athena. ¡Imposible! ¿Athena está aquí, en el santuario? Tus mentiras no me engañan. Pero, ¿has visto a Athena en persona? Yo... ¡Bah! ¡Silencio! ¡Cierra la boca de una vez! Te cortaré la cabeza para que por fin te calles. Llegó la hora de que mi cosmos te aplaste. Te asaré como a un pollo. ¡A luchar! Déjame preguntarte algo, Shura. ¿Por qué no nos atacaste en el templo de Capricornio? ¡Cae bajo mi espada! ¿Te diste cuenta de que estaba allí? No quería manchar la noble estatua de Athena en el templo de Capricornio con su sucia sangre. ¡Excalibur! Esto no es verdad. ¡Ya te tengo! ¿Qué? ¡Ascenso del dragón de Lushan! ¡Ya te tengo! Mis manos y pies son como acero pulido. Soy el más poderoso de los 12 caballeros de oro. Mi espada sagrada puede cortar cualquier cosa. Es muy poderosa. La espada sagrada de Athena para su más fiel sirviente. Si te atreves a rebelarte contra Athena y el santuario, juro que te haré pedazos con mi espada. Cumpliré el último deseo de Aioros y te venceré con el poder de mi cosmos. ¡Arde cual dragón! ¿Cómo pudo romper la armadura del dragón así? ¿Qué pasa? ¿Por fin te rindes, Shiryu? ¡Eres muy débil! ¡Ascenso del dragón de Lushan! ¡Vuelo del dragón de Lushan! Los puños de Shura pueden cortar de un solo golpe. Un ataque frontal sería inútil contra él. Ya te tengo.
tengo! ¡Knockout! ¡Ganador! No hay nada como el escudo del dragón. ¡Qué patético! ¡Qué movimiento más inútil! ¿Crees que eso funcione contra un caballero de oro? Quiero que me permitas liberarte de tu armadura. Probarás la hoja de mi espada sagrada. ¿Cómo? Partió en dos el escudo del dragón con un solo golpe. Pronto dejarás de sentir dolor, porque voy a cortarte la cabeza. ¿Qué? Justo cuando estaba a punto de morir, su cosmos comenzó a aumentar más y más. Parece que a Shiryu todavía le quedan fuerzas. Maestro, perdona por romper mi palabra, pero tengo que desencadenar la técnica prohibida. Shura, voy a usar la técnica prohibida de mi viejo maestro. Aunque logres hacerme pedazos, no voy a morir solo. Si debo morir, te llevaré conmigo. Tu sangre no oxidará a Excalibur. ¡A luchar! ¡Shura! Parece que no lo sabes. Cuando arrojaste a Ioros por aquel barranco, aquel no fue su fin. Tal era su devoción por proteger a Athena, que trepó para salir de aquel abismo. Pero nunca podrás vencerme. Es mejor que te rindas. Ya te tengo. Ioros arriesgó su vida para proteger a la pequeña Athena. Creo que él sí es un auténtico caballero. ¡Prepárate! Llegó tu hora de morir. En contra de las enseñanzas del maestro. ¡El guardia, caballero! Voy a arriesgarlo todo para ganar. ¡Ya te tengo! El cosmos de esa muchacha. ¡Es imposible! Athena está con el patriarca. Me niego a creer lo que dice este caballero de bronce. Este ataque es demasiado. Está a otro nivel. Es como si el dios dragón poseyera el cuerpo de Shiryu. Ahora lo entiendo. Ahí es cuando su cosmos comenzó a sobrepasar. Es imposible. Shiryu derrotó. ¡Ganador! Yo siempre lucho por Athena. Sé que vas a morir conmigo, Shura. ¡Esta técnica! ¡Último dragón! El viejo maestro prohibió la técnica del último dragón. Se sacrifica la propia vida para vencer al enemigo. ¿Cómo? ¿El viejo maestro del templo de Libra? Entonces, ¿por qué vas a emplear eso ahora? ¿Por qué? Tú, que eres un caballero de oro, deberías saber por qué. ¡Por Athena! Athena es vital para la batalla contra el mal que se avecina. Saori acabará con el mal y traerá la paz al mundo. Después de eso, con suerte, ya no habrá más niños huérfanos como nosotros. Comparada con esa misión, mi vida tiene poco valor. No sabía que quedaba gente como tú. Ahora me doy cuenta de que estaba equivocado. Perdóname, Shiryu. Perdóname, Ioros. Shiryu, no debes morir aquí, caballero. La gente como tú tiene que sobrevivir y seguir luchando por Athena. Pero ya es demasiado tarde. Porque pronto nuestros cuerpos serán cenizas. Porque nuestros cosmos flotarán por siempre en el universo. Solo espero que podamos velar por Athena desde el cielo. ¿Verdad, Shiryu? ¡Shiryu! ¿Eh?
¡Este cosmos! ¡Shiryu! ¡Shiryu! Shiryu desapareció en el cielo con su cosmos ardiendo. El grupo continuó tras reponerse a la muerte de Shiryu. El guardián del templo de Acuario es el maestro de yoga. Camus, el caballero de oro que lo encerró en un sarcófago en el templo de Libra para intentar salvarlo de la muerte. Considerado un mago del agua y del hielo, la helada fuerza de Camus puede llegar casi al cero absoluto. Ahora contempla a Yoga en silencio, asombrado. Seiya, Shun, continúen sin mí. ¡Yoga! Quiero enfrentarme a Camus yo solo. No quiero interferencias. Ni siquiera de ustedes. Yoga. Yo... No. No tengo nada que decir. He aprendido muchas cosas de ti. Quiero mostrarte hoy mi agradecimiento. Voy a mostrarte mi gratitud con actos en vez de con palabras. Por eso quiero luchar contra ti, con todo lo que he aprendido. Muy bien. Pues te responderé de igual forma. ¡Vamos! ¡Yoga! ¡Vuela, cisne! ¡Combáteme si te atreves! ¡A luchar! ¡Sarcófago de hielo! Voy a vencerte con todo lo que me has enseñado. Pues entonces, no me dejas otra alternativa para acabar contigo. ¡Sarcófago de hielo! ¡Sarcófago de hielo! ¿Eso es todo? Yoga, pensé que habías aprendido la lección en el templo de Libra. Sabes que tu fuerza congelante no puede derrotarme. Todavía no has aprendido el cero absoluto, la fuerza definitiva. No puedes ganar. ¿Sabes lo que es esto? Yoga. ¡Sarcófago de hielo! Que tiene toda la a nivel atómico. ¡Baila! Sí, para destruir algo hay que hacerlo a nivel atómico. Detener la actividad atómica. Es la esencia de los ataques helados. ¡Camus! Esta vez usaré toda mi fuerza. Yoga, no te intentes. Nunca lograrás estar a mi altura. Aunque no alcance el cero absoluto. ¡Ejecución! Camus, yo aumentaré mi fuerza hasta llegar a tu nivel. Luego te derrotaré. Lo veo. Tú sabías muy bien lo que pasaría si me desafiabas. ¡Ejecución, Aurora! Camus, esto no ha terminado. ¡Baila! ¡Cisne! ¡Polvo! ¡De diamante! ¡Ganador! Yo gano con la furia del frío. Yoga, tendrías que haberte quedado en el sarcófago. No tienes ninguna posibilidad de derrotarme con eso. Te voy a mostrar lo que es la auténtica fuerza helada. Acepta tu derrota total, Yoga. Vuelve a tu sarcófago, a tu tumba helada. ¡Ejecución, Aurora! Volveré a encerrarte en el hielo. ¡Siente mi sarcófago de hielo! Esta noche dormirás bien, Yoga. ¿Cómo? ¿Ah? No.
rompió el sarcófago de hielo desde dentro. Para romper ese sarcófago, se necesita un frío de menos de 273 grados. En otras palabras, el cero absoluto. ¿Lo logró mientras estaba inconsciente? Camus, te lo advertí. Aunque no pueda alcanzar el cero absoluto, juré que al menos alcanzaría tu nivel. Y luego te destruiría. Te venceré como sea. ¡Entiéndelo, Camus! A ver si puedes vencerme. ¡A luchar! ¿Ves? Siente el frío de las alas del cero absoluto. Siente el puño definitivo del cisne. ¡Ejecución! Solo el cero absoluto puede vencerme mientras lleve una armadura de oro. Todos tus ataques son inútiles. ¿Es posible que hayas dominado la técnica del cero absoluto? ¡Camus! Me has enseñado algo. En cuanto comienza el combate, un hombre de verdad no titubea nunca. Tiene que defender su postura hasta el final. Debe conservar la calma. Tú no decías nada, pero tus palabras me llegaron al alma. Camus. Armadura de oro. ¿Eso es todo? Se ha congelado. Yoga. Has logrado superarme. Has llegado al cero absoluto. Es la auténtica forma del cero absoluto. ¡Ejecución, Aurora! Demasiado impetuoso. Párate. Para morir. Yoga. Voy a mostrarte el cero absoluto. ¿Eso es todo? ¡Ganador! Gracias, Maestro Camus. Su fuerza alcanzó el mismo nivel que la mía, y sin embargo está inconsciente. ¡No! ¡Esa era la ejecución Aurora! ¡Es inútil! La ejecución Aurora extiende mi fuerza helada al máximo. ¡Es mi técnica más poderosa! Solo porque la hayas resistido un par de veces, no significa que puedes imitarla de esa manera. ¿Quieres luchar de igual a igual? Como desees, Yoga. ¡Ejecución, Aurora! ¿Está cayendo nieve? ¿En esta época? ¡Ah! ¡Seiya! El cosmos de Yoga se despide de nosotros. No mires atrás, Sean. Vamos, ya casi estamos en el templo de Piscis. Jamás hubiera pensado que sería posible. Resististe. La ejecución Aurora. E incluso la hiciste tuya. También arriesgaste tu vida para alcanzar el cero absoluto. Tu cosmos superó con creces al de tu maestro. Obtuviste el cosmos supremo, el séptimo sentido. Aprendiste realmente todo lo que yo sé. Ojalá hubieras podido usar ese poder para tus propias metas. Me gustaría que siguieras adelante. Pero ya es demasiado tarde para ti, Yoga. Perdóname, Yoga. Camus, arriesgaste tu vida. Lo hiciste para mostrarme el camino del cero absoluto.
Jamás olvidaré todo lo que me has enseñado, maestro. Gracias, maestro Camus. Entonces, adiós. Llegaron al último templo, el de Piscis. Sean le dice a Seiya que lo deje a él allí y que se dirija a los aposentos del patriarca. El caballero que custodia el templo es Afrodita de Piscis. Supuestamente el más hermoso de los 88 caballeros que existen. También es quien mató al entrenador de Sean. ¡Debo irme ya! ¡Hasta la vista, caballero de Piscis! No detendrás a Seiya. Ahora tu oponente soy yo. Voy a vengar la muerte de ese feo Albiore. Qué bello amor entre maestro y alumno. Muy encantador. Pero tu búsqueda de venganza te costará la vida. Afrodita, ¿por qué mataste a mi maestro? Al parecer, tu maestro sospechaba del santuario. Durante años se negó a comparecer ante el patriarca. Solo seguí las órdenes del patriarca y lo castigué. Antes mencionaste algo de una venganza. Pero con tu poder, solo puedes morir como un perro. ¿Cómo? Seguiré luchando hasta que pidas perdón por lo de mi maestro. Maestro, puede que Afrodita de Piscis te haya matado, pero usaré todo lo que me enseñaste para vencerlo. Ahora, voy a usar todo mi poder. Morirás como tu maestro. Debo vengar a mi maestro. Te voy a hacer picadillo. ¡A luchar! Te diré algo, Pegaso. Él morirá antes de eso y lo hará en una cama de rosas. ¿Cómo? No está. Más adelante, en la senda hacia los aposentos del patriarca, hay un montón de rosas demoníacas reales, venenosas. Dudo que Pegaso pueda avanzar ni 10 pasos. No puedo quedarme aquí. Tengo que buscar a Seiya. Al aroma de las rosas y ve con Pegaso. Cuando inhales el polen de mi rosa demoníaca, te aseguro que vas a dormir para siempre. Solo tienes que cerrar los ojos. Todo terminará sin dolor ni miedo. ¿Por qué sigues? ¡Explota ahora! ¡Tormenta nebular! ¡Ganador! No quiero hacerle daño a nadie. Cuando alguien ha probado mi rosa demoníaca real, normalmente puedo esperar a que mueran. Pero parece que te resistes a morir, ¿o no? En ese caso, te daré una muerte fulminante. Siente el terror de mi flor más oscura. ¡Rosa Piraña! ¡Ah! Se acabó, Andrómeda. Mi rosa piraña devoró tu armadura y tu cadena. No te queda nada. No quería usar los puños, pero no me queda mucho tiempo. Debo vengar a mi maestro. ¡Prepárate, Afrodita! ¡Esta es mi auténtica fuerza! ¿Qué es esto? Es un vórtice que se forma a mi alrededor y crea una potente corriente de aire. Así es. Mi tormenta nebular se hará más intensa.
hasta transformarse en un poder inmenso. Es absurdo. ¿Cómo es que ocultaba un cosmos tan potente? ¡Afrodita! Una sola de mis técnicas puede decidir si vives o mueres. Pero, si optas por ayudar a Sella, si ves la luz y sirves como caballero de Atena, si te disculpas ante el espíritu de mi maestro, Olvídalo, Andrómeda. ¿Crees que me has vencido? voy a mostrar mi verdadera fuerza. Mi victoria será de belleza increíble. ¡A luchar! ¿Sabes que el sumo sacerdote trabaja para el mal? El patriarca es el auténtico traidor al santuario. ¡Es el que intentó matar a Atena! Por supuesto, ya lo sé. Todo esto ya lo sabía cuando le juré lealtad. El poder es la justicia. El poder del patriarca le da derecho a gobernar. ¿Qué podía haber hecho Atena cuando era una bebé? ¿Qué no? ¡Te equivocas en tu razonamiento! ¿Y qué pasa con los débiles? ¿Estás diciendo que deben arrodillarse ante los poderosos? Exacto. Gracias a las acciones del patriarca, la paz se ha extendido por... ¡Ganador! Hermano, luché con valor hasta el final. No parece que vayas a detenerte. Usaré la más blanca de las flores. ¡La rosa sangrienta! En cuanto deje mis manos, te atravesará el corazón. Nadie es capaz de esquivarla. Y cuando esta rosa blanca te chupe toda la sangre, en cuanto se vuelva roja, morirás. ¡Ríndete! ¡Olvídalo, Afrodita! Te dije que mi tormenta cambia cuando mi cosmos aumenta. Su flujo invoca tormentas. Si eso pasa, tu muerte estará garantizada. ¡Vamos! Moriré primero. O la rosa blanca acabará antes contigo. ¡Toma esto! ¡Rosa sangrienta! ¡Explota para mí! ¡Tormenta! Increíble. Andrómeda. Todavía. Pronto. Mi rosa sangrienta te absorberá toda la vida. Y te matará. Hermano, mantuve mi promesa de luchar hasta el final. También vengué a mi maestro. Quizá pueda al fin descansar en paz. Los patriarcas siempre han observado las estrellas. Desde la colina estrella lo hacían para predecir el destino de la Tierra. Es el punto más próximo a los cielos de este mundo. Ni siquiera los caballeros están autorizados a ir allí. Ahora hay una figura que corre colina arriba. Es Marín del Águila, la caballero de plata que fue maestra de Sella. ¿Por qué alguien tan respetado y querido como el patriarca hizo esto? ¿Por qué se ha vuelto maligno? No lo entiendo. Esperaba encontrar una respuesta aquí. ¿Qué? ¿Es ese el cuerpo del patriarca? Lleva años muerto. Entonces el patriarca actual es... ¡Ah, vaya! ¿Qué es ese cosmos? Ya que lo viste, no te puedo dejar con vida. ¡Un caballero de oro! Este cosmos es abominable.
No puedo decir que me gusta la gente como tú. Te aseguro que no escaparás con vida. ¡A luchar! Creí que estaba sola. ¿Dónde te escondías? Otra dimensión. No te lo voy a decir. Ya sabes demasiado. Eres un... Aquí hay algo que no puedo. ¿Está de verdad aquí? ¡Estúpida mujer! ¡Te mandaré a otra dimensión! ¡Es un caballero de oro! No me puedo dejar vencer. Siento tu determinación. Pero un caballero de plata no es rival para mí. No puedo perder. Sella y los demás están luchando muy duro. Si me digo, ¿qué será de ellos? De cosmos. Y aparecen los átomos de todo lo que vive. ¡Pequeña insolente! Aunque seas un caballero de oro, no voy a dejarme vencer. Su poder es inmenso. Cuando Sella luchar. ¿Te acabas de dar cuenta? ¡Soy el caballero! ¡Ganador! Recuerda, las garras del águila. Estuvo muy cerca. Al menos, ahora ya sé la verdad. El patriarca es un impostor. Alguien usurpó su identidad hace 13 años y trató de asesinar a Athena. Creo que sé de quién se trata. No hay tiempo que perder. Debo llegar hasta Sella o morir en el intento. Tras dejar a Sean en el templo de Piscis, Sella se dirige a los aposentos del patriarca. Pero cae en la trampa de Afrodita por un camino de rosas. Cuando Sella inhala el polen de las rosas demoníacas reales y se hiere con sus espinas, sus sentidos se desvanecen y se derrumba a mitad del camino. Tengo que llegar a los aposentos del sumo sacerdote. Pero no me quedan energías. ¡Sella! ¡No! Debió inhalar el polen de las rosas demoníacas reales. Te llevaré a los aposentos del patriarca, aunque tenga que llevarte a cuestas. Sella, no puedes morir aquí. ¿Alguien me ayuda? Esto me recuerda a algo. Es como si mi hermana estuviera aquí. ¿Estás despierto, Sella? Ah, esa voz. Marín. Ahorra tu aliento. Las rosas del camino son venenosas. Concéntrate solo en llegar hasta el patriarca. ¡Marín! Estaba intentando llevarte, pero supongo que al final no pudo ser. Sella, no te preocupes por mí. Tú sigue. Todavía puedes llegar a tiempo. ¡Corre! ¡Vamos! No esperarás que te deje aquí así como así. No puedo dejarte morir mientras tenga vida. Todos, incluso tú, arriesgaron sus vidas para que pudiera llegar hasta aquí. No voy a dejar que un montón de rosas me detengan. ¡Arde mi cosmos! Las barreré con el meteoro de Pegaso. ¡Lo logré! Eliminé las rosas. Marín, estamos en los aposentos del sumo sacerdote. Déjame a mí, Yamarín, y tú sigue. Deprisa. Se acaba el tiempo.
Gracias, Shaina. Seiya, todavía estoy en deuda contigo. Cuando ganes esta batalla y vuelvas, te prometo que te compensaré. Así que, por favor, no te mueras. Ikki, Shiryu, Yoga y Shon. Tras perder a tantos amigos, Seiya por fin llegó con el patriarca. El único que puede retirar la flecha de oro de Atena es el patriarca del santuario. Queda muy poco tiempo. ¿Podrá Seiya llevar al patriarca junto a Saori a Atena a tiempo? ¿Tú eres el sumo sacerdote? Seiya, es increíble que hayas llegado hasta aquí. Son todos unos caballeros de Atena, fuertes y valientes. No tengo tiempo para esto. Sácale la flecha dorada a Atena del pecho. Te llevaré a su lado aunque tenga que arrastrarte. Lo siento, Seiya, pero ni yo con todos mis poderes puedo sacar esa flecha del cuerpo de Atena. No es cierto. No te creo. Escucha, Seiya. Más allá de esta cámara está el altar de Atena. Verás una estatua de oro que la representa. Está aquí desde tiempos mitológicos. Hace mucho tiempo, Atena tenía un escudo en su mano izquierda. En la mano derecha tenía a Nike, diosa de la victoria. Son los dos símbolos del poder de Atena. El escudo de su mano izquierda tiene el poder de salvar su vida. Quiero que vayas inmediatamente al altar de Atena, tomes el escudo y lo orientes en su dirección. ¡Date prisa! En ese momento, la flecha de oro del pecho de Atena desaparecerá por completo. ¿Estás bien, sumo sacerdote? No te preocupes por mí. Ve lo más deprisa que puedas. Está bien. Volveré en cuanto tenga el escudo. Espera. ¿Quién te dio permiso para tomar el escudo de Atena? ¿Qué es esto? El pelo del sumo sacerdote cambió de color. Es como si un dios se hubiera convertido en un demonio. Géminis, ¿cuál es tu verdadera forma? Nunca lo entenderás. Eres muy joven. ¡A luchar! Atena estará muerta. Te aseguro que la diosa de la victoria será mía. Con Nike y el escudo podré vencer a Zeus, Poseidón y Hades. Y entonces gobernaré el mundo. No cometas más pecados. Cállate, de no ser por ti. Hace mucho gobernaría la tierra. ¿Sumo sacerdote? ¿Qué pasa? ¿Con quién estás hablando? ¿Por qué? ¿Cómo es que Seiya me está ganando? ¿Qué está pasando? ¿Qué es este fiero cosmos? ¡Géminis! Aunque pierda todos mis sentidos, la llama de la vida todavía arde en mí. ¡Eres un... ¡bastardo! Mi cosmos arderá para siempre, aunque pierda mis sentidos, mientras siga contigo. Juro que lucharé para vencerte. Gobernaré el mundo. ¡Otra dimensión! ¡Como un dios! ¡Arde! ¡Mi cosmos! Tengo que vencer a Géminis y salvar a Saori. ¡Muere! ¡Ah! ¡Bastardo! ¡No funcionará! ¡Muere! ¡Knockout! ¡Ganador! No puedo perder. ¡Por Atena!
Es muy fuerte. Demasiado poderoso. No puedo hacerlo. No hay nada más que pueda hacer. Esta vez acabaré contigo definitivamente. ¡Muere, caballero! ¿Eh? ¿Quién se atreve a interrumpirme? ¡Iki del Fénix! ¡No! Pero si se suponía que habías muerto con Shaka. Perdona la desilusión, pero Shaka y Mu me trajeron al santuario una vez más. ¡Es absurdo! ¿Qué puede hacer un miserable peón como tú? Los mandaré a los dos juntos al infierno. Géminis, este es tu final. Hace tiempo que debiste morir. ¡A luchar! ¡Arde! ¡Explosión galáctica! ¿Acaso vas a sacrificar otra vez tu nueva vida? Sacrificaré todas las vidas que sean necesarias. ¡No funcionará! Nunca dejaré que Seiya muera. ¡Otra dimensión! ¡Bastardo! Fénix, te interpusiste en mi camino en el templo de Géminis. Así que te voy a hacer sufrir antes de matarte. ¡No funcionará! Será un blanco fácil para mi ilusión diabólica del Fénix. Galáctica! ¿Acaso no debo gobernar el mundo? Lo están amenazando. Muchos peligros. Unicornio no puede protegerlo. ¡Yo soy! ¡Arde por siempre! ¡A las llameantes del Fénix! ¡Cosmos! No ¡Arde más que esperaba que nunca! fueras tan fuerte. Es impresionante. ¡El Fénix! Por el bien de mis amigos, que arriesgaron sus vidas por Atena. Por los amigos que dieron su sangre, sudor y lágrimas a mi lado. Lo arriesgaré todo para derrotar a Géminis. Mientras tenga mis alas del Fénix, siempre volveré a la vida, incluso en el infierno. ¡Ganador! Debilucho. Llegaste a tu límite. Te recompensaré por haber logrado llegar hasta aquí. Fíjate bien. La técnica suprema del arsenal de Géminis. ¡Explosión galáctica! ¡Ah! Seiya, ya ha ido al templo de Atena. No si puedo evitarlo. No conseguirás el escudo de Atena. Casi llego a la estatua de Atena. Pero si antes podía ver la estatua de Atena y ahora empieza a desvanecerse. La llama de mi cosmos empieza a desaparecer. Todavía no puedo morir. Giraré el escudo de Aegis hacia Saori. Seiya. 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 Eres nuestra única esperanza. La esperanza de toda la humanidad. Seiya. 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 Toma el cosmos que me queda. Seiya. Toma mi vida antes de que desaparezca. Toma la poca vida que me queda. Te daré todo el cosmos que tengo. ¡Seiya! ¿Qué? ¡Pegaso! ¿Otra vez? ¿Y ahora qué? ¿Qué es ese cosmos que flota atrás de Seiya? Pegaso. ¡Espera! ¡No! No es solo Pegaso. Hay gran cantidad de cosmos detrás de Seiya. Puedo oírlos, mis amigos y hermanos. Y la voz de Atena. Sus voces resuenan por todo mi cosmos.
me dan fuerza y valor. Saga, esto es el fin. Ahora acabaré con tu maldad. Lucharé mientras me queden fuerzas. Acabaré contigo de una vez, Pegaso. ¡A luchar! ¡Esto se acaba aquí! Me queda una oportunidad. Yo te invoco. Necesito el milagro. Tus sentidos no puedes ver, oír ni sentir. ¿Y aún así quieres desafiarme? Juramos salvar a Athena a una costa de nuestras vidas. ¡No funcionará! ¡Sella! ¡Sella! ¡Resiste! ¡No funcionará! ¡Arriba! ¡Sella! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Sella! Sus voces me llaman. Puedo sentirlas claramente. Saga. No puedo ver. Ni oír. ¡No funciona! ¡Esto se acaba aquí! No sabía que todos esos sentidos puedo percibir. Puedo percibir todo lo que me rodea. ¡Ganador! ¡Yo gané! Por fin derroté a Saga de Géminis. Destruí la fuente de todo este mal. Si puedo alzar el escudo de la estatua, si puedo salvar a Saori, puedo salvarle la vida a Athena. ¡Maldito! ¡No toques ese escudo! Athena, dame tu escudo de la justicia. Puedo salvarla. ¡Puedo salvar a Athena! Athena. Puede que no queden muchos caballeros de oro. Pero te aceptamos como la auténtica Athena. Desde el viejo maestro hasta los soldados del santuario. Todos lucharemos por ti, para proteger la paz y la justicia en la tierra. Caballeros, ahora me toca a mí salvarlos. Vayamos a la cima del santuario. ¿Yo? Saga, vuelves a ser tú mismo. ¡Athena! ¿Seguro que lo viste, Saga? El ataque de Sella le asestó un poderoso golpe al cosmos maligno que se había adueñado de tu mente. Sí, es cierto. Debo darle las gracias. Me dio la oportunidad de implorar tu perdón en mis últimos momentos. ¿Cómo? ¡Saga! Athena, no espero que me perdones por esto. Pero es todo lo que puedo hacer para expiar mis pecados. Si yo, Saga, puedo ser perdonado, querría vivir al servicio de la justicia. Saga. El corazón de Saga está lleno de un gran potencial para el bien y para el mal. Sin embargo, al final, el mal superó al bien latente. Shiryu, Yoga, Shion, Iki y también Seiya han sufrido tanto por mi causa. Perdónenme. Pero, gracias a ustedes, el santuario y ahora la tierra han recuperado la paz. Gracias, Seiya. Al igual que han luchado ustedes, ahora yo debo continuar la lucha hasta desfallecer.
Es mi deber como diosa protectora, como Atena,